Lastimosamente nuestras vías de comunicación no son buenas. Tenemos malas carreteras, no tenemos infraestructura de manera adecuada para el crecimiento que debería tener el país. Nuestros aeropuertos son muy pobres en el manejo de carga, no tenemos la capacidad de manejar grandes volúmenes de carga. Aviones cargueros tenemos uno que vuela a Miami, básicamente no tenemos otro tipo de conexión de carga por afuera, entonces eso nos vuelve más caros logísticamente. Cualquier gerente de supply en Bolivia algo sabe muy bien es que tiene que tener stocks de seguridad en todas las ciudades donde está o en todos los mercados donde está, cabalmente para evitar quiebres o para evitar paradas de producción. Cuando hay un bloqueo y pasa a veces, es como que les da vergüenza a los de logística decir que hay bloqueo. Pero el bloqueo no es responsabilidad de nadie, o sea, bloquean es porque no es tu culpa ni la culpa del transportista, ni del proveedor, ni del comprador. El bloqueo es bloqueo porque a alguien se le ocurrió bloquear y chao. El mundo va a avanzar y el mundo, pues, mientras más eficiente sea, va a buscar la eficiencia en realidad. Y si el mercado, como un mercado boliviano, se queda paralizado en malas carreteras y malos servicios, el mundo te va a pasar por encima, no le vas a interesar. Nuestro gran cáncer es el tema de los bloqueos y el mal estado de nuestras carreteras, que eso nos genera también un costo adicional. Bienvenido Rockstars a un nuevo episodio. Estoy súper contento, súper emocionado por la entrevista que vamos a hacer hoy día. Estoy acá con Daniel Vargas. Quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bien. Todo bien aquí. Bienvenidos a la casa. Gracias por recibirnos, como siempre. Así que un poco para la gente que no te conoce, Daniel, en las redes, un poco que te presentes quién es Daniel Vargas y por qué estás haciendo ahora lo que estás haciendo. Claro, gracias. A ver, Daniel Vargas es padre de familia. Tengo dos niñas, una de 17 y otra de 12. De hecho, hoy es su cumpleaños. Esposo, tengo 20 años de matrimonio con mi señora, se llama Daniela. Yo soy paceño, vivo en Santa Cruz ya hace 23 años, entonces soy más de acá que de allá. Toda mi vida profesional en realidad la he hecho aquí en Santa Cruz. Así que estoy muy agradecido con esta tierra porque realmente me ha dado todas las oportunidades para crecer y para desarrollarme en todo lo que hice. Después, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, pero nunca ejercí. Di clases algunos años, pero nunca ejercí mi carrera como tal. Me dediqué al mundo de la logística de toda la vida. ¿Cómo nació, Daniel, esta pasión o este interés por el mundo de la logística? Porque venís yo no sabía, por ejemplo, que venías de una carrera totalmente distinta y además que nunca habías ejercido. Sí, es bien curioso mi entrada a la logística. Yo me gradué del TEC de Monterrey el año 2001 y volví a Bolivia en octubre del 2001, a La Paz. Y estuve unos 3-4 meses buscando trabajo en algo de relaciones internacionales. Pero el mercado en ese momento para relaciones internacionales era mínimo. O sea, o era Cancillería o era algún tema de embajadas, de organismos internacionales, así que era muy restringido el mercado que había. Y un buen día un amigo me llama, un amigo con el que estudié en México, y me llama y me dice, necesito que me ayudes. Ellos tenían una empresa de transporte internacional de carga, y me dice, su papá había fallecido recién y necesitaban alguien que los ayude porque estaban ordenándose después de todo lo que le pasó al señor, entonces que le ayude buscando carga para exportar productos porque ellos tenían carga de su vida. Ellos tenían un contrato con el Programa Mundial de Alimentos y traían todo el trigo que le donaban a Bolivia por el PMA y lo entregaban a los molinos en diferentes partes del país y tenían que bajar con los camiones al puerto para recogerlo. Y esas bajadas no tenían con qué llevarlas, entonces la idea era conseguir carga para que puedan bajar y así tener un mejor flete. Entonces de esa manera entró a la logística y fue pues mi derecho de piso, la verdad, porque era un trabajo en el Alto, y yo vivía en el centro de La Paz, así que era hora y media de ir en minibús hasta el Alto, era la primera parte.
que ahí aprendes realmente lo que es el despertarte temprano, los horarios, o sea, un tema de orden. Y por otro lado, a conocer lo que es el comercio realmente, los puertos, cómo funcionan, las aduanas, ese relacionamiento con los transportistas, o sea, el comercio puro y duro, como le digo yo, no nada de teoría, sino ya es la verdadera realidad. Entonces ahí empiezo y ya después, al poco tiempo, 9 meses después, me llaman de una empresa acá de Santa Cruz de petroquímicos Ya. para ofrecerme la gerencia de logística y bueno, me vine a Santa Cruz y ahí es donde ya... ¿Y nunca sentiste en ese tiempo, por lo menos en tu primera experiencia de trabajo, un sentimiento de frustración? De yo estudié una cosa y estuve 5 años y ahora otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudié, ¿o era tanto tu gusto que te olvidaste del tema? Mira, le fui agarrando el gusto a la logística y al principio sí, en efecto, pues mucho he gastado, bueno, no yo, mi padre gastó tanta plata mandándome a estudiar a la universidad, etcétera, etcétera, y para no hacer nada. Y yo creo que por eso también busqué la docencia, porque fui durante 9 años docente de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad NUR. Y era un poco como que, ok, ya no ejerzo, pero por lo menos doy clases para estar, para hacer algo que vaya con mi carrera. Pero me gustó tanto la logística y como eran mundos tan distintos, porque vi primero transporte, luego vi petroquímicos, ahora veo automóviles, repuestos, entonces es súper grande el mix y también me dio la oportunidad de conocer mucho fuera del país, de conocer, por ejemplo, Chile, me debo conocer todo el norte de Chile, desde Arica hasta Santiago, todas las ciudades, todos los puertos. Pero eso es porque... Por el trabajo, porque me tocaba viajar, me tocaba conocer, me conozco todo el recorrido desde Minera a San Cristóbal, por ejemplo, hasta Antofagasta por carretera, porque me toca hacer una operación logística con San Cristóbal en algún momento. Entonces me conozco toda esa carretera, que es pasar por el Salar de Uyuni, llegar a la mina, pasar todos los salares, cruzar la frontera, bajar hasta Antofagasta, pues es toda una experiencia muy enriquecedora. Me conozco los polos petroquímicos, por ejemplo, de la Argentina, el de Bahía Blanca, el de Buenos Aires, porque le comprábamos productos en esos polos petroquímicos y los traíamos acá a Bolivia, en cisternas, una logística bien interesante. Conozco todo el norte del Brasil, porque también compramos productos ahí en un polo petroquímico que tienen en el norte, en Bahía, en Salvador Bahía. Entonces me dio la oportunidad de conocer mucho el continente y mucho la logística en cada país y en los países grandes, en la Argentina, en Chile, en Brasil. Y ahora me toca también en el Perú, entonces estoy bastante movido con eso. Lo interesante es que conoces muchos sectores, pero al final, no sé, desmentime por ahí, la logística con sus particularidades tiene que funcionar bien. Claro, no es básico. O sea, ayer me leía o anteayer, no me acuerdo, leí un artículo que decía que si el gerente de logística o el gerente de supply en realidad no está sentado en el directorio de una empresa, esa empresa tiene algo malo. Yeah. ¿Por qué? Porque al final si la logística o el supply no funciona... ¿Por qué digo el supply? Porque no solo es la logística, sino es la planificación, el comercio exterior, la distribución, el almacenaje de toda la cadena completa. Si no funciona bien en una empresa, los costos y la misma empresa no va a ser eficiente, entonces muy difícilmente va a poder ser exitosa. Entonces sí es importante y sí es de alto impacto. Yeah. Entonces es un proceso fundamental dentro de cualquier empresa. ¿Y qué ha cambiado en ese aspecto? Porque yo me acuerdo que hace unos 6 o 7 años, cuando recién organizábamos el foro de logística en GC1, llegó un experto internacional de la Universidad de Arkansas, si no me equivoco, y él decía que por la experiencia que él tenía, las grandes corporaciones, las multinacionales, normalmente en sus directorios no estaba el gerente de supply, y no lo entendía. Mira, han pasado 2 grandes eventos, creo yo, en el mundo que han hecho que cambie eso. El primero es la pandemia. En la pandemia, que a todo el mundo nos tocó pasar, algunos más, otros menos tiempo encerrados, las empresas se dieron cuenta que ellas tenían que vivir con un mundo detenido, y el mundo detenido tenía que seguir alimentando a la gente, los remedios tenían que moverse, y todo eso es logística. O sea, la planificación de cómo mover vacunas de un país a otro
es logística pura y dura y tienes que tener una buena logística para hacerlo. Entonces yo creo que ahí las empresas se han dado cuenta que la logística era algo necesario en sus empresas. Y el otro gran evento es el tema de la inteligencia artificial y de todo este desarrollo tan rápido que hay en la tecnología. ¿Por qué? Porque el día de hoy un proceso que antes tardaba 6, 8 meses en darse, con inteligencia artificial lo puedes hacer en un par de horas. Entonces eso te cambia la forma de ver el mercado y la forma de cómo conseguir o llegar a tus objetivos. Entonces para eso necesitas una cadena de suministro lo suficientemente fuerte y robusta para poder llegar a donde necesites llegar en lo más pronto posible. Entonces yo creo que eso es lo que ha acelerado este cambio y lo que ha hecho cambiar el mindset de muchas grandes corporaciones en el mundo. Cuando hablamos de habilidades de liderazgo, habilidades para cualquier gerente de área, siempre hablamos de habilidades normales, ¿no? Que es escucha activa, comunicación, resiliencia, pero además de esas habilidades que son tradicionales para cualquier gerente de área o gerente general, ¿qué otras habilidades debe tener un gerente de logística que lo caracteriza, que es distinto a los otros gerentes? Mira, yo creo que tienes que tener dos, no sé si son características o dos habilidades. La primera es la capacidad de poder tomar decisiones con rapidez y no con toda la información que desearías tener. O sea, al final es jugarte con ciertos riesgos que tú tal vez en algún punto te van a ir en contra, es decir, te va a salir mal la decisión que has tomado, pero tienes que tomar la decisión. O sea, lo peor que puedes hacer es quedarte inmóvil ante algo que necesitas ajustar de alguna manera. Y la otra es la capacidad, te iba a decir a trabajar bajo presión, pero eso es un cliché, es a poder manejar la presión que te ejercen todas las áreas, porque al final del día el área comercial, el área de finanzas, todas esas áreas van canalizando siempre los temas con la logística, con supply, con operaciones, es decir, los pagos, si supply no paga el pago, no pasa el pago, perdón, se queda trancado el proceso en algún punto, o si no entregas, si no almacenas, o si no tienes capacidad de almacenar o capacidad de reaccionar rápido. Entonces, esa capacidad que tiene que tener de trabajar bajo esa presión y saberse mover adecuadamente es lo que debería caracterizar a un buen gerente de supply. ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado de alguien que sabe o que no sabe de logística para el tema en la gestión de la cadena de suministro? Más que consejo, alguna vez un señor que trabajaba en una gran empresa acá me dijo, si ha funcionado así, ¿por qué lo quieren cambiar? O sea, era como que si toda la vida ha funcionado de una manera, ¿por qué quieren cambiar ahora si funciona bien? Entonces, y la idea era, el cambio es para mejorar, no es por sacarte de tu zona de confort ni por cambiarte, sino es para hacer algo más de lo que normalmente se hace y ser más eficientes. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de mindset también, de mentalidad, porque es mejor escribir en la máquina antigua, en la máquina de escribir, que en la computadora, porque es más confiable la máquina de escribir. Porque la computadora usa corriente, qué sé yo, un tema de pensamiento antiguo, pero al final no va de la mano con el avance tecnológico por un lado y no va de la mano con lo que el mercado te pide. El día de hoy un mercado como el americano, por ejemplo, que es un mercado súper desarrollado, si tú no le entregas, si una empresa no tiene capacidad de entregar el producto en el día o en las siguientes 24 horas cuando hace una compra por internet, el consumidor pierde la necesidad de esa compra, es decir, va a buscar otro producto que le dé ese servicio. Y en América Latina estamos yendo ese camino. Entonces, para eso tú necesitas ser innovador, necesitas constantemente cambiar. ¿Y cómo va cambiando la gestión de la cadena de suministro en función del tamaño de la empresa? ¿Cómo empieza, por ejemplo, una unidad, una sección,
o una empresa muy pequeña, por ejemplo, no sé, una empresa comercial o industrial, y luego a medida que va cambiando de tamaño, cómo se va estructurando y cómo crece? Yo creo que ese es uno de los grandes debes que tenemos acá en Bolivia y que en otras partes del mundo y en otras partes de América Latina sí funciona. Las empresas cuando son pequeñas creen que la logística más bien es una piedra, un estorbo, un costo adicional a su proceso como tal. Y es uno de los grandes errores que veo que muchas empresas cometen acá, porque al final la logística está para darles la celeridad, la eficiencia, la confiabilidad de entregar productos o servicios en los tiempos y en la necesidad que demanden sus clientes. Entonces, ese crecimiento de las empresas tiene que ir de la mano también de tener gente especializada y gente que te ayude a crecer, no gente que tú la veas como que me está chupando gastos, me está generando gastos en realidad, sino gente que te está ayudando a crecer. Y es algo que, por ejemplo, en Chile lo tienen bien desarrollado, o sea, las áreas de supply las van desarrollando junto con la empresa, o muchas veces las áreas de supply se desarrollan antes que la empresa, o sea, van creciendo mucho más rápido, porque van viendo que en el norte van a necesitar crecer de una manera u otra manera, entonces van dando los lineamientos. Es súper interesante la forma de pensar. Y los mismos americanos y los japoneses también que son expertos en esto tienen esa idea. O sea, en la medida que tú seas eficiente, la empresa va a crecer, o sea, naturalmente va a crecer. ¿Por qué? Porque está siendo eficiente constantemente. Y tiene que ver eso mucho con profesionalizar la gestión, porque vos te encontrás, especialmente en las empresas familiares que van creciendo mucho, y te encontrás la misma persona manejando el almacén o el inventario de la misma manera los últimos 30 años, y la misma persona, o sea, y es más, con toda la experiencia que tiene, sabe dónde están los productos, pero si no está algún día esa persona, o sea, la gente no hay forma de cómo reemplazarlo. Sí, no, definitivamente, o sea, una es profesionalizar la gestión, y dos es la visión que debe tener el empresario o el dueño de la empresa o la familia, en caso de que sea una empresa familiar, de que necesitan gente experta que pueda hacerse cargo de temas que no son necesariamente parte del negocio, es decir, un distribuidor de hielo o de helados tiene que tener una cadena de suministro lo suficientemente fuerte como para garantizar que el hielo llegue congelado hasta el último punto de venta o los helados lleguen sin derretirse. Y para eso necesitas gente que conozca mucho del mercado. Tú puedes ser un excelente productor de helados o de hielo, puedes tener las mejores máquinas, pero no te sirve de nada si tu hielo llega agua. Porque tu cadena de frío falló, tu distribución falló, es muy lenta, qué sé yo, N factores. Entonces sí falta mucho, se está dando, pero todavía nos falta profesionalizar más y sobre todo que las empresas vean el valor agregado que da el supply chain a la empresa. No solo como un centro de costos, sino como una parte estratégica de la operación para que ésta ayude a que la compañía sea más eficiente. ¿Y cómo afecta la logística en los costos totales de un negocio, de una empresa? Es que no debería afectar. En realidad la logística le ayuda a la empresa porque si bien es un gasto, tú gastas, o sea, es un centro de gastos puro, pero el fondo de eso es, ok, yo voy a gastar en un transporte, voy a pagar más caro un transporte, por ejemplo. Pero el transporte es el que me va a garantizar que va a llegar a tiempo, que cuando tenga alguna emergencia me va a poner un segundo, tercer, cuarto nivel de servicio que yo necesite, que no se va a plantar a medio camino. Entonces es un gasto, sí, puede ser mayor, pero tienes una certeza de que tu entrega se va a dar. O un despachante de aduanas o un proveedor, tú generas una confianza y que te va a ayudar a crecer en el tiempo. Esa es una parte fundamental de la cadena de suministro y es lo que debe garantizar el supply, independientemente del costo. Y además los costos en supply deberían ser un porcentaje menor al 5% del costo total de la empresa. O sea, básicamente son los estándares que se manejan en el mundo. En países como los nuestros quizás es un poco más alto, pero al final la eficiencia que te puede generar es mucho mayor. Entonces vale la pena invertir porque vas a generar un crecimiento de mercado, vas a generar otros productos, qué sé yo. Se te pueden abrir muchas variables ahí. Y hace unos años se hizo una encuesta, la encuesta logística, que la primera vez que se hizo en Bolivia, que el costo de Bolivia era el 18%, Sí. si no me equivoco. Quizás ahora ya subió un poco más.
tenés dos tipos, de los costos internos y tenés los costos externos de afuera, ¿no? Si nos puedes comentar un poquito. Bolivia tiene una característica que es bien difícil de comparar con otros países. Es un país mediterráneo, entonces obviamente nuestros costos siempre van a ser más altos por esa mediterraneidad que tenemos. Es como un impuesto adicional que tenemos porque tenemos que pasar por un puerto extranjero, tenemos que pagar cuotas extranjeras, tenemos muchos temas. Y lastimosamente nuestras vías de comunicación no son buenas. Tenemos malas carreteras, no tenemos infraestructura de manera adecuada para el crecimiento que debería tener el país. Nuestros aeropuertos son muy pobres en el manejo de carga, no tenemos la capacidad de manejar grandes volúmenes de carga. Aviones cargueros tenemos uno que vuela a Miami, básicamente no tenemos otro tipo de conexión de carga por afuera, entonces eso nos vuelve más caros logísticamente. El mundo está avanzando y cada día es más rápido ese avance. En Perú el año pasado inauguraron un puerto, los chinos de 2.000 y pico millones de dólares, que va a mover la carga de seguramente en los próximos años, la carga incluso de soya del Brasil que se va a la China. Entonces el mundo va a avanzar y el mundo, pues, mientras más eficiente sea, va a buscar la eficiencia en realidad. Y si el mercado, como un mercado boliviano, se queda paralizado en malas carreteras y malos servicios, el mundo te va a pasar por encima, no le vas a interesar. Entonces, sí hay una realidad que viven los empresarios, que es esa, es de tener costos más elevados. Y ahí es donde también la logística debería jugar un rol fundamental, porque debería ser más bien el desafío de cómo bajar esos costos logísticos. Y ahí es donde tienen que entrar de temas como el foro de logística que tenemos, como los grupos de supply que tenemos, pero ser mucho más robustos en el sentido de generar cierto tipo de cambios en cómo se ve el supply chain en Bolivia. Y en cuanto a los costos logísticos de la salida de los productos, tenemos varias alternativas, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cuáles alternativas hay y cuál es la que tiene menor costo logístico. Mira, dependiendo de qué es lo que quieras exportar, ¿no? Por ejemplo, el tren es súper barato, es una opción, pero el tren... ¿Cuál sería la vía, por ejemplo? Por ejemplo, el tren San Cristóbal exporta su concentrado por tren a Antofagasta, o sea, Chile. Por tren sacan el concentrado. Pero, ¿qué hizo San Cristóbal en su momento? Construyó creo que 40 kilómetros de vía férrea para llegar a la mina y empezó y firmó un contrato de largo plazo con la ferroviaria. No estoy seguro, pero creo que incluso pusieron ellos plata para que los vagones y demás cosas funcionen para la necesidad que ellos tenían, por una operación enorme. El tren en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, es súper barato y es lo que te genera la eficiencia en transporte y en costos, porque puedes mover grandes volúmenes, distancias largas, a costos muy bajos. Lastimosamente nuestra red férrea es casi inexistente. Tenemos esa salida del occidente, tenemos el tren de Villazón que va a la Argentina, pero casi no se usa, y el tren que va a Yacuiba y el otro tren que va a Puerto Suárez, pero son muy pocos los que usan esa vía para exportar productos. Lo que más se usa en Bolivia es las vías carreteras, pero nuestro gran cáncer es el tema de los bloqueos y el mal estado de nuestras carreteras, que eso nos genera también un costo adicional. Y la vía aérea se debería utilizar para exportar todos los productos cárnicos, por ejemplo. A mí me sorprendió, hace un par de años estábamos en Las Vegas con mi esposa, fuimos a cenar a un restaurante y en la carta había salmón noruego, pescado a las 5 de la mañana. Entonces le pregunté al mesero, oye, ¿qué me garantiza que sea el salmón noruego de las 5 de la mañana? Y el señor me dijo, no, mire, el salmón lo pescan en no me acuerdo qué parte de Noruega, lo embarcan en tal ciudad, vuela directo a Las Vegas y a las 2 de la tarde aquí está el salmón para servirlo en la noche para la cena. O sea, era un salmón en efecto fresco. Obviamente costaba era caro, pero así funciona la logística y el exportador de salmón seguramente era un exportador grande que tenía mucho de logística, mucho conocimiento de logística para llegar a Las Vegas con el producto fresco. Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Que podríamos explotarlas como país,
pero la carencia de infraestructura muchas veces o la carencia de esa visión estratégica nos juega en contra. ¿Qué pasa con los bloqueos, esto que pasa casi todos los días? ¿Cuál es la estructura? No sé si la estructura, pero ¿cuál es el mecanismo que usan las unidades de logística para atender las demandas de clientes cuando suceden todo este tipo de eventos? O manejas stocks de seguridad. O sea, si algo, yo creo que cualquier gerente de supply en Bolivia algo sabe muy bien, es que tiene que tener stocks de seguridad en todas las ciudades donde está o en todos los mercados donde está, cabalmente para evitar quiebres o para evitar paradas de producción. Obviamente hay casos de, bloqueos de más de 20 días, 30 días que sí te paran la logística, o sea, hay temas que ya son complejos. A mí alguna vez me tocó traer producto, estaba bloqueado el Chapare, la carretera antigua Cochabamba estaba con derrumbes, tuvimos que entrar por Villazón desde la Argentina y dar toda la vuelta, subir hasta Oruro y bajar a Cochabamba a un costo altísimo, pero llegando con el producto para satisfacer al cliente. Y otras veces, la vía aérea en tema de líquidos es bien complicada y de productos químicos, entonces no era muy poco lo que se podía traer porque era prohibido o peligroso. Y con el tema de repuestos, acá actualmente lo que hacemos es, tenemos stocks de seguridad de varios meses, cabalmente para evitar este tipo de cortes que pueda haber. Pero obviamente eso es un costo para las empresas, ¿no? O sea, al final el capital de trabajo que tienes inmovilizado en stock es alto si haces eso, pero también el costo de no vender es diferente. Entonces hay muchas cosas buenas, yo creo que saben los gerentes de logística bolivianos, porque saben cómo afrontar este tipo de situaciones cuando en otros países cuando suceden paran prácticamente porque no saben cómo tratarlas. Sí, porque eso pasaba, me acuerdo que cuando llega un gerente de logística que es nuevo, que llega de otro lado, entonces lo primero que preguntan es cómo hacen aquí logística, es porque hay bloqueos, hay marchas todos los días, entonces quedan impresionados, ¿no? Porque al final no es la logística del libro, no es la logística, digamos, de by the book, que se dice, sino es una logística distinta, donde necesitas mucha flexibilidad. Claro, y además es la necesidad. Yo creo que la logística en Bolivia ha ido cambiando también por la necesidad, o sea, se ha ido adaptando a ciertas condiciones, porque era sencillo, bloquean, ya pues no hago nada, me quedo ahí con el camión parado y no puedo hacer nada, pero el día de hoy más bien es ok, pero bloquearon acá, entonces veamos la ruta alternativa A, la ruta alternativa B, y vamos jugando con eso. Cosa que en otros países es más, para empezar no hay bloqueos, entonces normalmente no pasa eso, pero sí es un tema que si bien te ayuda porque genera más creatividad en los equipos, pero también son grandes costos que los vamos asumiendo las empresas, y tener un camión parado cuesta dinero. Es como el camión es como el avión, o sea, mientras más tiempo esté rodando genera plata, si está parado está perdiendo dinero. Claro, y eso saltaba, me acuerdo, en la cuenta de logística, ¿no? La cantidad de ocupación de los camiones, no me acuerdo cuánto era, pero era una cantidad de tiempo que van llenos los camiones hasta Arica, creo, no me acuerdo, y ahí tenían que volver casi vacíos. Sí, ese es uno de los grandes problemas que no tenemos un balance de la carga adecuado como para que sean eficientes los viajes. Y por eso los fletes son más altos también, porque al final tú dices, ok, yo cobro la traída, la importación, pero como no tengo carga de exportación, entonces tengo que cubrir todo el costo solo con la importación. Entonces ahí te suben los costos, obviamente. Entonces generar ese balance también es complejo, porque no hay una cultura de cooperación muchas veces entre empresas que se pueden complementar. ¿Por qué crees que no hay esa cultura? Parte yo creo que es falta de generar espacios para conversar de estos temas, ¿no? En el foro que tenemos hemos conversado mucho de esto. Hablamos, entre el grupo nos vamos a visitar los centros de distribución y nos damos buenas ideas, y yo creo que eso nos ha ayudado bastante a crecer a muchos
a solucionar cierto tipo de problemas que tú muchas veces tienes y no ves soluciones inmediatas. Pero es eso, falta de colaboración o de comunicación que nos falta y que se da a través de foros, de eventos que te generan este tipo de encuentros con la gente. ¿Y qué pasa con el tema de la coordinación? Ustedes tienen que coordinar mucho el área logística con el área comercial y financiera principalmente. ¿Cómo se consolidan ese tipo de espacios a nivel corporativo, a nivel empresarial? Ahí tiene mucho que ver la alta gerencia, ¿no? El gerente general que dé los espacios necesarios para la comunicación, por un lado, y por el otro lado que los objetivos sean objetivos comunes. Es decir, tú le puedes decir al de ventas, vende 120, pero el de logística le van a decir, produce 140. Entonces ese desfase que le hacen producir más por si acaso. Entonces ahí te mata porque estás sobrecalentando un área para que la otra pueda vender. Yo creo que las conversaciones francas son difíciles muchas veces, pero tener esas conversaciones y el alineamiento estratégico que tienen que tener es súper importante para llegar a la meta que tienes que llegar y sobre todo para levantar el tema de los problemas, porque cuando hay un bloqueo y pasa a veces, es como que les da vergüenza a los de logística decir que hay bloqueo. Pero el bloqueo no es responsabilidad de nadie, o sea, bloquean es porque no es tu culpa, ni la culpa del transportista, ni del proveedor, ni del comprador. El bloqueo es bloqueo porque a alguien se le ocurrió bloquear y chao. Entonces, pero transparentar esas cosas. ¿Lo sentís que es como que cuando informan eso se siente como responsable de que haya pasado eso? A veces se siente claro, como responsable o como culpable. Siento que a veces tienen ese bichito que te habla al oído como que diciéndote no digas porque te van a reñir más o menos, te van a regañar. Pero la realidad es que tienes que ser claro y transparente con la información. El bloqueo es bloqueo y punto. Y el bloqueo va a tener un impacto, un efecto. Lo mitigarás de alguna manera si puedes, pero o sea, es algo que sale de tu control. Entonces, y hay que ser claro y transparente en comentarlo. O sea, eso y muchas cosas más, ¿no? Es un ejemplo el tema del bloqueo, pero la idea es que esas conversas que haya entre áreas sean francas, sean sinceras y realmente sean objetivas. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo hace unas semanas atrás hablábamos con el área comercial y era, miren, la capacidad de producción es X. No es X2, X por 3, es X. Y ese X es el entregable que podemos tener. No hay forma de hacer más, o sea, no existe eso, no se puede reproducir más esto. Entonces, ese es con ese número que tienen que jugar. Y es como que al principio incómodo, porque siempre esperan que des más, y si puedes hacerlo, obviamente lo vas a hacer. Pero es una conversación que aclara a las dos partes que X es el número a buscar, porque eso es lo que se puede producir. Y ya si quieres después en el futuro hacer un 2X, haces un plan para hacerlo, pero haces un plan en conjunto con todas las áreas. ¿Sabes qué? Creo que nos faltan las empresas y creo que la mayoría, un par de invitados han coincidido con, en realidad, lo que ellos me han comentado, las conversaciones incómodas. Sí. O sea, estuve con Rodrigo de España en la mañana, que es financiero, me dijo lo mismo, las conversaciones incómodas entre el equipo es difícil. Lo mismo me decía Denise Hurtado la semana pasada, igual que eso es lo que más cuesta, ¿no? O sea, tener sinceramiento y tener ese tipo de conversaciones creo que son súper potentes. Sí, no, es súper potente, es súper bueno. Además genera una transparencia que, después de la conversación, genera una transparencia que ayuda mucho. Y sobre todo, y nos lo decía un coach hace muchos años, la conversación difícil no es mala, o sea, no es mala por sí misma. Son temas que están tocando, pero no lo hagan a nivel de persona, o sea, no es de Javier y Daniel, es de gerente a gerente, es de rol a rol. No es personal, o sea, ustedes no se lo tomen personal. Cuando te digan, tú no estás produciendo autos, no es que Daniel no está produciendo autos, es que el gerente de operaciones no está produciendo los autos. Ahora, el por qué no lo está haciendo, esa es la otra parte de la conversación. Pero la conversación es de rol a rol. Entonces, eso es algo que me quedó muy grabado de ese coach que tuvimos,
porque realmente yo creo que a veces tomamos esas conversaciones a nivel personal y no a nivel de mi rol. Y en el momento que puedes hacer esa separación de la persona y el rol, es cuando empieza realmente a avanzar el flujo, porque realmente es a un rol que tiene una función por cumplir y esa función necesita ciertos tipos de insumos. Y hablando de este tema de la coordinación, Daniel, ¿qué mecanismo de formalización hay en las empresas para poder alinear esos intereses que hablabas vos, que es importante la presencia del CEO, para poder alinear los intereses comerciales con los intereses financieros y los intereses logística, digamos, para alinear al objetivo central? Yo creo que hay 3 ejercicios importantes que se deben hacer todos los años. Uno es el presupuesto, que normalmente es entre octubre, noviembre, que ahí es el primer dibujo de lo que vas a hacer en el siguiente año. El siguiente debería ser, una vez que se aprueba el presupuesto, que te lo aprueba el directorio, quien sea que lo apruebe, la planificación de cómo vas a ejecutarlo durante el año. Y otro evento importante es la revisión de medio año. En medio año tú te sientas con el equipo y vas revisando qué pasó el primer semestre y cómo vemos un segundo semestre, si es que estás en línea, sobre, bajo, qué sé yo, y qué puede ser para ir corrigiendo. Entonces, en esos 3 momentos yo creo que uno, deben ser claras las conversas, por un lado, y claros los objetivos. O sea, los objetivos tienen que, y para todos tienen que ser los mismos objetivos de claridad a dónde queremos llegar, para evitar estar en el no sabía, a mí no me han dicho, yo no sabía que iban a entrar, que íbamos a salir, o sea, tener claro todo el panorama. Entonces, de mi experiencia, yo creo que muy pocas empresas en Bolivia tienen ese tipo de ejercicios tan bien estructurados como para generar esa cadencia, yo creo, a lo largo del año. Uno hablaste, ¿y los otros 2 cuáles serían? Los otros 2 son básicamente el generar espacios fuera de la oficina. En otros países le llaman, uy, se me fue el nombre ahorita, day offs, que sales de la oficina, te vas a cualquier lugar totalmente desconectado de correos, cualquier cosa, y te sientas y dices, ok, ¿qué queremos hacer de aquí a los siguientes 3 años, 4 años, 2 años, el tiempo que deseen, como estrategia de empresa, con las personas, qué sé yo? Entonces ahí hay también una forma de alinearse y alinear expectativas, porque muchas veces las áreas comerciales tienen una expectativa, las áreas financieras tienen otra, las áreas de operaciones tienen otra, recursos humanos, entonces vas como que alineando ahí la forma de pensar de la alta gerencia, y después eso se va a desenfocar en el tema, se va a enfocar en los temas ya numéricos y presupuestales. Y la última, que nosotros lo usamos bastante, es la conversación con los equipos, hacer las bajadas a los equipos de qué es lo que queremos hacer, pero no solo la bajada en el sentido de que esto es lo que tienes que hacer, esto esperamos de ti, que es a la antigua, sino es una bajada en la cual también se les pide qué proponen ustedes para llegar a este número. O sea, que el equipo desde abajo más bien participe en cierto tipo de decisiones que te ayuden a sostener un presupuesto, por ejemplo, o a sostener cierto tipo de proyectos. Entonces, es un poco volverla más plana la estructura y que haya ese permeo de decisiones de abajo hacia arriba también. ¿Y cómo hacer ese escalamiento hacia abajo cuando hay varios niveles? Por ejemplo, sos un gerente, tenés jefaturas y tenés también personal operativo. Mira, a mí lo que me ha ayudado mucho, y eso yo lo aprendí, y lo aprendí de mi primera experiencia laboral, es a bajar siempre al piso, a estar en lindis, estar en el gemba, estar en el patio, estar en el piso. Porque ahí realmente te das cuenta de los problemas. Yo lo aprendí eso con los choferes de los camiones, porque yo bajaba y hablaba con ellos. Porque como yo no tenía ni idea de comercio internacional en esa época, bajaba con los choferes y les preguntaba, ay, ¿cuántos kilómetros haces? Y las llantas, ¿cuánto las cambias? ¿Y qué haces en la aduana? ¿Qué papeles te piden? Entonces iba aprendiendo de la experiencia de ellos, y ellos me iban contando también los dolores que tenían, de que el combustible, que el peaje, que el aquí, que el allá. Entonces vas aprendiendo. Yo creo que eso es algo que me ha
ayudado en toda mi carrera profesional porque ves que puedo, lastimosamente ahora no puedo tanto como antes, trato de bajar a la bodega, a los lugares de preentrega, a conversar con los equipos para conocer realmente cuál es la dolencia que pueden tener, la necesidad o las ideas que pueden tener. Hemos sacado muy buenas ideas de gente operativa que ve las cosas realmente en el blanco y en el negro en el día a día. Un gerente de supply chain necesariamente tiene que haber estado en el área de operación, empezar por la parte más de abajo. No sé si empezar de abajo, pero tiene que conocer muy bien el supply, o sea, y no conocerlo by the book. Es bien, por ejemplo, para mí yo leía mucho de puertos al principio, porque no tenía ni idea de los puertos, de cómo funcionaban, pero realmente donde aprendí de los puertos es cuando una vez me tocó ir a Iquique, y entré al puerto de Iquique y el gerente comercial me explicó cómo funcionaba realmente la operación de un puerto. Y no era un tema teórico ni nada, era, mira, el barco va a llegar en 2 días, va a quedarse aquí afuera del puerto, en la rada que se llama, ahí la capitanía nos tiene que dar la orden de que entre, una vez que entra, le hacen una inspección y recién podemos empezar la faena, que es trabajar. Y esto demora según lo que traiga, En la teoría, más o menos te van a explicar eso, pero en la práctica es distinto. ¿Por qué? Porque realmente son costumbres o usos que van variando según los países. Entonces, un gerente de supply puede ser, sí, alguien que vino de otro mercado, de otra área, puede ser sin ningún problema. Pero el conocimiento ese no sé si lo tiene que adquirir, obviamente, no puede ser un gerente y tal vez sea incorrecto lo que diga, pero un gerente de escritorio, o sea, tiene que estar también en la operación. Tiene que estar moviéndose todo el tiempo también. Sí, es básico, o sea, por ejemplo, yo no me imagino estar sentado en mi oficina una semana completa de 7 a 7 sin ir al centro de distribución, por ejemplo. Porque en el centro de distribución es donde pasan las cosas. O sea, en la oficina sí ves los reportes, las cuadraturas de inventarios, ves un montón de KPIs, de indicadores. Pero en la bodega realmente ves, llegan los productos dañados, llegan en buen estado, salen en tiempo, no salen en tiempo, están bien almacenados, no están almacenados, el inventario porque no está cuadrado. Ahí es donde pasan las cosas. ¿Qué pasa con la tecnología dentro de la cadena de suministro? Hablabas al inicio del tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en estos procesos de cadena de suministro? Y si vos crees que va a terminar reemplazando mucho trabajo operativo en el tema de robotización. O sea, ya lo estás reemplazando, ya lo has reemplazado en realidad, pero o sea, es muy bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo nuestro, nosotros tenemos unos robots que nos generan los costeos de los productos que importamos. Antes tenía, no sé, una plantilla de 12 personas que hacían esto. Ahora tengo un robot que 24 horas me lo trabaja. ¿Ya? Es un tema de eficiencia. ¿Qué ha pasado con esas personas? No es que las hemos despedido. Las hemos ido acomodando en otras posiciones más estratégicas, con otro tipo de perfiles que han podido ir desarrollando en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué hace el robot? Te genera una eficiencia en tiempo y una capacidad de no cometer errores que el ser humano los va a cometer. Entonces, ya vino ese proceso de inteligencia artificial, ya existe en el mundo, ya está trabajando en supply. Hay robots, por ejemplo, el día de hoy, drones que hacen inventarios en los centros de distribución. Hay productos que los modelos de planificación ya tienen inteligencia artificial para que te exactamente cuántos ítems, de qué color y de qué tipo tienes que comprar. Entonces todo eso ya existe, ya está funcionando. Mucho parte de la voluntad que tengan las empresas, uno, de adquirirlos, y dos, que es lo más complejo, yo creo que es la voluntad que tengan los gerentes de supply de asumir que eso ya vino y vino para quedarse y tienes que aprender a trabajar con ello porque te hace más eficiente. Negar que eso va a ser lo que la nueva tendencia en el mundo es como no creer que
no sé, pues que la Tierra es redonda, o sea, son cosas que son hechos que ya están viniendo y que están avanzando, y a la velocidad que avanza el mundo es increíble los beneficios que te van dando muchas veces la tecnología. Hace un par de semanas en una tienda fui a comprar un par de poleras fuera del país y no leían código de barras. Las pasaban directamente las ponían en una caja, las prendas de vestir, y solitas, y bueno, y te generaba el valor, qué sé yo, y luego te las embolsaban y te las entregaban. O sea, no había código de barras, no había nada. Tenían algún sensor que detectaba el producto, el valor, el precio, y te lo cargaban y chao. Entonces es algo que ya existe en el mundo hace mucho tiempo y que te genera ahorros en costos de cartón, de lectores, de tecnología que se usa el día de hoy, que creemos que es lo último, pero ya está en desuso, digamos. Claro, hablas del tema de tecnología y a veces se asocia mucho a empresas de gran envergadura, de gran tamaño, pero ¿de qué manera las empresas que son un poco más pequeñas, que por el volumen quizás de la operación no justifica quizás comprar grandes maquinarias o robots, por ejemplo? Es lo que te decía anterior, depende de la cabeza. Si la cabeza está enfocada en mejorar, modernizar y estar avanzando, obviamente no vas a comprar un software de $1 millón por una empresa que vende $100,000 al año, nunca lo vas a pagar. El tema es que busques la solución tecnológica adecuada para tu necesidad. Y en el mundo existen todo tipo de soluciones tecnológicas, es decir, no hay para las empresas grandes que valen millones de dólares, como hay para las empresas chicas que deben costar miles de dólares. Pero el tema es que te generan eficiencia. Te generan eficiencia, ¿por qué? Porque te ahorran horas de trabajo. Hasta hace unos años, hacer un inventario era ir con una hoja de papel y básicamente anotar los códigos y las cantidades. Y te puedes tardar días enteros haciendo eso. Y la certeza de que esté bien o mal el inventario estaba en miles de hojas de papel, que después había que transcribirlas y era todo un proceso. El día de hoy con los lectores de código de barra puedes ir escaneando y escaneas en un día una bodega completa de miles de códigos y tienes el inventario cuadrado en el día. O haces conteos más pequeños todos los días y ya no haces un inventario global, sino haces inventarios cíclicos, qué sé yo. Entonces es buscar la eficiencia en las operaciones y es tener gente cada vez más capacitada que te ayude a hacer eso. Y no tener una persona muy básica que solo cuente y anote, que es un proceso antiguo que ya es muy, muy discutible sobre cuadraturas y demás. ¿Alguna práctica que hayas aprendido en el tema de gestión logística o gestión de la cadena de suministro que no es usual hacerla en las empresas, o sea, que no está en los libros, que aprendiste de ver otro proceso, de la experiencia, alguna práctica inusual, digamos? Más que inusual, yo creo que es la flexibilidad que tú tienes de poder cambiar rápidamente las cosas. El mundo es, como les decía, tan cambiante que el día de hoy te pueden decir, no, lo ideal es tener el centro de distribución propio porque tú controlas tu almacén, tú manejas todo súper controlado por ti. Pero el día de mañana, tal vez por costos y por eficiencia, te convenga tenerlo terciarizado todo y que una empresa te haga todo el manejo y tú pagarle un fee a la empresa por hacerlo. Entonces, tener esa capacidad de cambiar, eso es algo muy importante. Y donde yo lo aprendí, hace muchos años, uno de que fue mi mentor en realidad en el tema logístico, me decía, no, pues aquí hay dos formas de hacerlo, o sea, o lo terciarizamos o lo hacemos nosotros, pero tú tienes que tener la capacidad de saber en qué momento lo vas a terciarizar y en qué momento lo vas a internalizar. Y si mañana por alguna de las dos decides no hacerlo o volverlo a cambiar, tienes que tener también esa capacidad de darte la vuelta y decir, no, ahora se va por este lado. Entonces, esa capacidad y esa flexibilidad es la que debemos tener. Y no solo en la logística, yo creo que en todo, ¿no? Pero principalmente en la logística yo creo que es algo fundamental.
¿Cuándo terciarizar? Cuando no tienes, cuando tus productos no son muy especializados o cuando no son muy complejos de manejar. Por ejemplo, si tú manejas, y cuando el mercado te permite además, el mercado, por ejemplo, mercados más desarrollados, el chileno, el argentino, el brasilero, el colombiano, tienen grandes empresas de almacenes que te dan las facilidades, todas las facilidades para terciarizar. O sea, desde que yo te doy el software, me integro a tu software, me integro a tu ERP. En 2 días estoy integrado a tu ERP, yo te administro el inventario, yo te hago el nivel de servicio, yo te mando los reportes, almaceno en las condiciones que tú quieras. Es una empresa que hace tailor-made lo que tú necesites. Y tiene 100 clientes, de 100 clientes con diferentes necesidades y lo hace. Eso en un mercado como el nuestro todavía no existe. Sea por tamaño, sea porque el mercado todavía no ha madurado para tener ese tipo de empresas. ¿Qué son esos que se llama 4PL, 5PL? ¿Cómo No, son servicios que te dan, son servicios logísticos en realidad que te ofrecen, pero los van integrando y ahí es donde nace el 2PL, el 3PL, el 4PL, porque te van integrando muchas cosas. El almacenaje y la distribución, pero si yo solo quiero almacenaje, es almacén. O si quiero el inventario, es almacén más inventario. Si quiero pongo mi gente, pero te dan esa flexibilidad. Entonces, en mercados más desarrollados, ese tipo de servicios es súper apreciado por las empresas, porque una empresa, uno, reduce su cantidad de headcount, tiene controlado, si tú quieres, el riesgo, porque se lo transfiere un tercero por último, y tiene un acuerdo de servicios que le da mucha capacidad para poder manejar otro tipo de temas, pero depende del mercado. Yo en el mercado boliviano haría ese tipo de servicios, lo haría, sin duda, pero parte ahí del convencimiento que tengas que tener con las empresas para que suelten sus stocks a un tercero que se los administre, obviamente con las garantías que les dé. Entonces, ahí es lo de maduración que nos falta madurar muchas veces en ese tipo de cosas como mercado. ¿Por qué no colaboran las empresas a nivel logístico en Bolivia, comparando con otros países donde hay mucho más colaboración entre actores en la cadena? Yo creo que es un tema cultural, porque pensamos que nos van a robar nuestras ideas, pero es lo que hablamos alguna vez contigo, o sea, la rueda y el fuego se han creado hace miles de años, y nosotros no vamos a descubrir ni la rueda ni el fuego. O sea, en supply los procesos son similares prácticamente en todas las industrias. Variarán según el tipo de producto que traes, pero es mínima la variación. Entonces, saber que la competencia tiene stocks A, B, C, Claro. Y el día de hoy con el acceso a la información que se tiene, es súper sencillo obtener todo tipo de data. Entonces, no es... yo creo que vivimos todavía en una especie de miedo a que sepan lo que hacemos, o sea, de que es muy, muy confidencial lo que hacemos, pero, o sea, somos empresas que vendemos básicamente servicios o productos, igual que todas las empresas del mundo. Entonces no es que estamos haciendo algo totalmente nuevo ni nada, ni tampoco vendemos productos súper confidenciales como en otras partes del mundo. O sea, no sé, pues un productor de chips sí tendrá sus reparos porque es una tecnología, sabe, hace cosas. Pero en nuestro mercado no le veo gran cosa. Por ejemplo, ahora que me toca mucho estar en el Perú, hay unas bodegas que manejan cadenas de farmacias completas. O sea, manejan 2, 3 cadenas de farmacias en los mismos galpones. ¿Por qué? Porque en los mismos almacenes, no galpón. ¿Por qué? Porque es más eficiente tener 5 empresas en las mismas condiciones que es el de Pharma, bien separadas, bien con toda la confidencialidad que hay que manejar, pero las manejan bien y abastecen y no pasa nada. Y todos felices porque están generando ahorros, eficiencias, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes, ahí donde trabajan en Prus, tienen una cultura muy abierta hacia que los visiten, que vean sus operaciones. Poco si puedes comentar. Sí, o sea, nuestras operaciones dentro de todo son
sencillas, o sea, sencillas en el sentido de que estamos importando o repuestos para los autos o autos, o sea, no hay nada especial ni ningún secreto. Lo único que obviamente hay cierto tipo de normas que hay que cumplir, qué sé yo, somos OEA, por ejemplo, entonces sí tenemos que cumplir normas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, no ir a la bodega de repuestos, invitamos a gente de la universidad a que vaya, conozcan, vean, dentro de todo es la bodega más grande de repuestos del país, entonces es interesante conocer esa dinámica. Y para gente joven que está recién empezando a estudiar, yo creo que también es algo que te llama la atención, o sea, porque ves algo grande, algo que normalmente no se ve o que no piensas que pueda existir en países como Bolivia. No hay una carrera, creo que no lo sé todavía, que donde se estudie logística acá. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que más jóvenes se interesen en este tema de la logística? Porque lo que pasa normalmente es que, o sea, su primera experiencia laboral es dónde hay espacio, ¿no? Entonces anda logística, ¿no? Y a veces se quedan ahí toda la vida, ¿no? ¿Cómo generar mayor fuente de interés? Yo creo que es una responsabilidad compartida en tres grandes grupos. Uno deben ser los colegios, que deberían darte en los últimos años de clase de colegio cierto tipo de guías de cuáles son las profesiones que se van moviendo en el mundo y irte dando ese tipo de inputs, trayendo gente que les explique, qué sé yo, a los chicos, para que vayan entendiendo de que el mundo no es, y no es que sea malo, pero que el mundo no es derecho o administración de empresas o ingeniería industrial. O medicina, o sea, que el mundo tiene muchas otras carreras. Dos es el tema de las universidades. Las universidades, y en algún momento yo lo puse en un video de los que publico en LinkedIn, y me llegaron varias observaciones de las universidades porque dije que no había carreras de supply chain. Y en verdad existen maestrías acá en Bolivia de supply chain, que yo sepa, hasta donde tengo conocimiento, no hay una carrera como tal. Las universidades deberían tener como una necesidad o un tema del supply, porque es algo que genera, te genera un mercado que está creciendo, entonces para la universidad es interesante, y dos, te genera una capacidad, yo creo, de poder investigar, que es algo que las universidades deberían hacerlo, y esa capacidad de investigar va de la mano de todo lo que hablamos, de la inteligencia artificial, de la robótica, todo que lo puedes aplicar en bodegas, en procesos de producción, etcétera, etcétera. Y el otro parte del lado de las empresas. Las empresas también tienen que formar o pedir que formen a su gente en temas de supply. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me encanta y siempre me ha encantado en CAINCO es que tienen el foro de logística. Porque el foro de logística es un punto de encuentro que lo patrocina un privado para que la gente se conozca y forme sus redes de contacto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos son los tres grandes jugadores que deberían importarles, o debería importarles más este tema, porque es un tema que mueve harta plata en el mundo, es centros de distribución, es harto dinero, transporte, genera un movimiento económico. Y genera además una capacidad que en muchos países como Panamá, por ejemplo, que lo tiene muy bien desarrollada, es una industria aparte, o sea, atrae inversiones la logística. Entonces es muy importante, creo. ¿Qué planes a nivel laboral tenés para los próximos años y a nivel profesional? Mira, a nivel laboral, ahora desde enero de este año estoy viendo la operación de Perú y la operación de Bolivia como gerente de logística, y la idea es las buenas prácticas que tenemos en el mercado boliviano, exportarlas al mercado peruano, que es un mercado mucho más grande y mucho más desafiante, y también las buenas prácticas del mercado peruano traerlas a Bolivia para generar una logística. Mi objetivo es una logística de clase mundial en ambos mercados, en el clúster andino. Entonces ahí tengo, yo creo que para distraerme un par de años. Y a nivel profesional,
siempre me gusta mucho participar en estos foros, en estos eventos. Ya he estado participando no como oyente, sino también como speaker en algunos. Pero me gustaría hacer algo más para profundizar lo que es la logística en Bolivia, el supply chain, o sea, generar algún tipo no sé si es evento o de instancia para que esto crezca más en el tiempo y realmente le veamos el potencial que tiene. Yo creo que Bolivia tiene muchos buenos profesionales que no se los explota adecuadamente con todo el potencial que tiene. Totalmente. Gracias, Daniel, por la entrevista. No, a ti las Me gracias. encantó la entrevista, aprendí mucho como siempre, así que gracias. No, a ustedes, muchas gracias.